Sí, que baila ahí solo. No somos medias locas, pero, o sea, a buen sentido, ¿no? Es como que botas toda su emoción. Hasta la primera mitad del siglo XIX, a nivel mundial, los deportes se practicaban de forma espontánea, sin constancia y con reglas precarias. Existía un claro predominio de las disciplinas individuales: atletismo, box, lucha, esgrima. Fue en Inglaterra que a inicios del siglo XIX se crea el rugby y casi medio siglo después el fútbol. En 1892 se idea el baloncesto, que es propagado rápidamente en la YMCA, Young Men Christian Association, en Massachusetts, por el profesor de educación física William Morgan. Fue el mismo Morgan quien un día, al ver jugar tenis, imaginó un deporte nuevo. Estaban haciendo el vóley. Este nuevo juego fue destinado a servir como recreación, ejercicio físico y aflojamiento para personas de edad madura y avanzada. Imagínense si Morgan hubiera vivido para ver los mates de Cecilia Tahir y Torabi. Al juego se le llamó en un principio mintonete. Jugaban hombres, no era femenino, ¿no? Y después poco a poco se fue haciendo mixto y las reglas fueron evolucionando. En 1896, un año después de su invención, este nuevo deporte cambia de nombre y se le empieza a llamar voleibol, ya que en esencia se trataba de volear una pelota. No fue hasta 1911 que el vóley llega al Perú, traído por dos profesores norteamericanos, Locke y McKnight. Ellos habían sido llamados por el Ministerio de Educación Pública para renovar el sistema educativo en el país. Los gringos se divertían en sus horas libres practicando el novedoso deporte e invitaban a los profesores peruanos a participar del juego. Sin embargo, cuando los gringos se fueron, el vóley se quedó en el olvido. Es un movimiento social juvenil de origen cristiano que se fundó en Londres en 1844 y fue un profesor de esta institución el que inventó el voleibol, que lo llamó mintonet. Pero la UAI también tiene mucho que ver con la difusión del vóley en el Perú. A comienzos de los años 40, esta institución trajo a un profesor de educación física norteamericano que se llamaba Carl Johnson. Él se encargó de difundir en el Perú el básquet, la natación, pero sobre todo el vóley, y dar a conocer sus reglas de juego. Fue así como el vóley se fue convirtiendo en un deporte de masas. Nacieron los primeros clubes dedicados exclusivamente a la práctica de este deporte y los colegios de mujeres empezaron a incluirlo en sus programas de educación física. En este clima de expansión, se fundó la Federación Peruana de Vóley en 1942. A partir de esta década ya era masivo. Lo practicaban todas las clases. Y le decían el deporte de las servilletas. Tú veías en las canchitas, en los parques, en el campo de Marte, que ponían una pitita y jugaban el vóley. Entonces tengo la historia que me han contado, que solamente jugaban equipos de Lima, el Deportivo Sanitas, el Deportivo Flecha, y los Pacíficos, un montón de cosas. En esta foto del equipo de la Liga de Miraflores de 1955, vemos a Sarita Pinedo y a Gladys Sender, quien un año más tarde sería elegida Miss Universo. Lima era el centro de las actividades deportivas. La capital tenía la supremacía en ganar los campeonatos nacionales. Más adelante, Trujillo, Ica y Pisco también darían grandes jugadoras. De Ica eran Pilancho Jiménez y la gran Lucha Fuentes. Y en Pisco jugaba Irma Cordero. Muchas de estas jugadoras integraron las primeras selecciones que empezaron con los triunfos. No es solamente el voleibol, es el tenis que se practica. Y si tú revisas la prensa de los años 20 y 30 y quizá más, vas a encontrar que la actividad del béisbol era espectacular. Espectacular, ¿no? ¿Esto de qué estamos hablando? Estamos hablando pues de la Lima de Leguía. A partir de 1951 se inician los primeros campeonatos sudamericanos. Perú obtiene terceros puestos y desde ahí va escalando hasta que en 1964 consigue su primer campeonato sudamericano en Buenos Aires, aunque aquí no participó Brasil. Aquel equipo lo conformaban Sara Pinedo, Pilancho Jiménez, Irma Cordero, entre otras.
El entrenador era Willy Dufo. Ya para esa época, José Peset Miró Quesada era presidente de la Federación Peruana de Vóley, cargo que ostentaba desde 1953. José Peset Miró Quesada sube la presidencia de la Federación y el año 52 la afilia a nivel internacional a la FIP, la Federación Internacional de Vóley. Y ahí comienza un poco la historia del voleibol peruano a nivel competitivo. Pero lo primero fue una época del recato, del romanticismo. Yo la considero eso hasta el año 64, cuando, bajo la dirección de Willy Dufo, Perú gana el primer campeonato sudamericano de su era. El doctor Peset Miró Quesada impulsó esta primera etapa del vóley nacional, donde se ingresa a un nivel competitivo. Se le considera un patriarca en este deporte. Nuestros padres nos hacían los uniformes. El doctor Peset Miró Quesada, que se le debe hacer un monumento y no se le hizo, el doctor nos daba el uniforme blanquito, la zapatilla bata, ¿cierto? Y las chicas diseñábamos nuestro uniforme, nuestra mamá nos hacía nuestro uniforme de presentación. Nos llevaba mamá con juguito, agüita, y entrenábamos en la cancha del Estadio Nacional, de cemento. No tuvimos nunca un piso ni de madera. A ver, creo que podemos comenzar a responder algunas preguntas. El vóley nace después del fútbol, y no en Inglaterra, sino en Estados Unidos, en Massachusetts, donde un profesor de educación física de la UAI, un día viendo un partido de tenis, dijo: ¿qué pasa si levantamos un poco la net, le quitamos las raquetas a los jugadores y metemos más jugadores a la cancha? Esa es un poco la idea básica del voleibol. A fines del siglo XIX llega al Perú, traído por dos profesores de educación física. Y unos años más tarde, un profesor de educación física de la UAI del Perú se encargó de difundirlo, y es ahí donde se crean los primeros clubes dedicados a la práctica exclusiva de este deporte.